Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Vamos a conversar de inmediato, como todas las semanas, con Héctor Azócar del Grupo Horizonte, un grupo reconocido como otros tantos que han hecho oposición de manera regular y permanente en Venezuela y que están a la espera pues, de definiciones claras con respecto a cuál es el sistema que se adoptará para efectuar unas primarias donde se coja un candidato que se le oponga al régimen y que lo pueda derrotar, porque esta es una cuestión de nacionalismo puro. Aquí los que están Sí, adentro y los que están afuera requerimos poder expresarnos y requerimos terminar con este sistema que ha vuelto trizas al país en menos de 20 años. Entonces, frente a este panorama y las primarias, yo tengo muchas inquietudes porque inclusive he estado tratando de obtener una entrevista para el Grupo Benamérica con el presidente de la comisión, Jesús María Casal, que estoy a la espera de que me concreten eso, porque necesitamos clarificar también cómo va a ser el sistema para que los que estamos afuera nos podamos expresar. Hay que hacer unos pasos previos, hay que hacer un registro, un censo, una promoción consistente a nivel mundial, porque hay venezolanos en todas partes, pero que se requiere que esta oportunidad se manifieste. Pero al interno también hay diatribas, hay apariciones sorprendentes de candidatos que nunca han hecho oposición, que no son líderes políticos consagrados. Y si vamos a caer en una improvisación más, como la que ya tuvimos con Chávez, pues definitivamente el país va a terminar de hundirse y se va a perder lo que es el perfil democrático que andamos buscando. Porque democracia no es que quiera, pues, cualquiera quiera ser candidato, cualquiera quiera presidir el país, tiene que ser sobre la base de los mejores, de los hombres probados, de los hombres con la formación y capaces de entender lo que es el estatismo como tal. Entonces, yo quiero una apreciación tuya como politólogo. ¿Cómo ves ese panorama en este instante? sí, evidentemente que el proceso de elección primaria ha despertado una gran esperanza en el pueblo venezolano, pero una esperanza no con un fervor callejero, sino como un saludo interesante para iniciar un proceso. ¿A qué se debe esto? A que ha habido otros procesos en los cuales se han caído como consecuencia de la falta de firmeza de los convocantes. Indudablemente que lo primero que se observa es que debe ser el proceso de inscripción de verdaderos opositores, porque si la comisión que preside esas primarias permite que se le llene el cuadro de aspirantes de personas no calificadas como opositores, sería muy grave porque sería un factor entrópico, destructor de la esperanza y de la posibilidad de hacer algo. Con esto me refiero a que ha habido muchas críticas en relación a un candidato, Benjamín Rauseo, a quien no se le conoce obra política ni opositora y que lo apuntan, y es fácil que lo apunten porque cualquiera manipula encuestas y las compra para aparecer como un factor importante en el proceso de la oposición donde se está luchando, disfrazado con un elemento nuevo que hay que corregir de inmediato, que es la llamada antipolítica. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Yo estoy convencido que los factores que desean permanecer en el poder van a hacer lo imposible técnicamente y políticamente por sabotear este proceso, incorporando candidatos que no son de oposición, incorporando partidos que han pactado con ellos y que allí aparecen en el cuadro como partidos de oposición y no lo son como fuerza vecinal, por ejemplo. Eh, y haciendo otras cosas, porque viene la otra parte fundamental, que es el sistema de votación que debe ser dirigido por organismos de la propia Comisión Electoral, sin necesidad de ningún apoyo del Consejo Nacional Electoral, porque no se necesita. Hemos hecho otros procesos donde han votado 7 millones de personas sin necesidad de introducir un factor que genera de inmediato desconfianza en la población electoral, por cuanto ha sido un órgano que ha estado al servicio del Poder Ejecutivo actual.
Estemos claros en eso. Y en segundo lugar, el voto de los venezolanos que están en el exterior, que como votantes se pueden calcular quizás en 4 millones de votantes, no del total porque hay menores de edad y una serie de cosas. Estos 4,5 millones, muchos votarán y otros no, porque recordemos que no todo el mundo que está en el exterior es activista de ninguna oposición. Hubo gente, ya tú bien lo sabes, que se fueron para allá que ni siquiera participaron en una marcha ni en una opinión en Venezuela. De tal manera que el número de venezolanos en el exterior en posibilidad y actitud y deseos de participar en esto puede estar en el orden de los 2,5 millones a 3 millones. Pero que no va a determinar, y eso es importante señalarlo, lo que ocurra en Venezuela, porque en Venezuela están las fuerzas potenciales y esenciales para decidir el proceso sin que sea determinante la opinión de los que están en el exterior a favor de una candidatura, lo cual esto despeja la posibilidad de que alguien se crea dueño de los votos que están en el exterior. Bien. Y sí, la fuerza del exterior, déjame aclararte, es una fuerza aliada de la democracia y la libertad. En esos términos se ha estado pronunciando las organizaciones que de alguna manera están trabajando por esa causa. No abogan por nadie en particular, abogan por el derecho a votar, que es un derecho universal y humano también consagrado en las Naciones Unidas. Ese derecho a expresarse permite que los que están afuera, que son mayormente profesionales y capacitados, los que están promoviendo este requerimiento, porque sienten la necesidad de volverle a aportar al país algo cuando corresponda, como profesionales, no como políticos. Entonces, ese factor hay que tomarlo en cuenta, porque si hablamos de la recuperación de un país, esa fuerza profesional que está afuera la requerimos en los términos que sea, pertenezcan o no pertenezcan a partidos. Entonces, es una globalidad de ciudadanos bien significativa que harían falta en el relanzamiento de un país si se rescata la democracia. Y esa es la lucha que tenemos nosotros constituida afuera, no como partidos políticos. Bueno, efectivamente es así y desde el punto de vista principista es un derecho constitucional y a él vamos. Pero nosotros tenemos que, acuérdate que los derechos constitucionales o no, es decir, los derechos constitucionales en Venezuela y universales en relación a la concepción de desarrollo social democrático del mundo, son valiosos, pero los organismos, en este caso la Comisión Electoral de Primaria, es la que viene a regular el tipo de participación. Esto es importante porque nosotros sabemos a qué nos enfrentamos. Si el cuadro, la oferta de candidatos, llega a tener una serie de esquiroles que no son opositores, sería muy grave porque le resta seriedad a ese proceso. Porque en política, alguien representa a alguien. Hay dos tendencias que he observado. Una, que no se va a ir, ese es un proceso que se va a votar individualmente y no por organizaciones políticas. Correcto. Lo cual legitimaría la incorporación de cualquiera de estos opositores, entre comillas, o venezolanos que se sientan con el derecho de dar a conocer su nombre. Pero sabemos que si a la sopa le echas demasiada sal no sirve, se vuelve incomible. De tal manera que en eso hay que estar claro. Hay candidaturas que no deben ser aceptadas porque no son de oposición. Porque si ahí aceptan alguno de estos factores, cualquiera de los factores alacranes que están también en una competencia fuera de todo esto, se sentiría con el derecho de participar y contarse en ese proceso. Entonces, tenemos que estar claros en que en política lo que no se puede ser nunca es ingenuo en función de que existe un derecho. No, los derechos y los principios y lo que sea son organizados, administrados por los factores políticos que están en el escenario. Y estos factores políticos son la comisión esta que preside el doctor Casal. Si el doctor Casal y el grupo que lo acompañan se vuelven extremadamente benevolentes, entonces que se salgan.
Porque nosotros estamos cansados de engaño, hermano mío. Bueno, Aquí hay personas serias. sabes que producto de eso que me estás diciendo, yo tengo una inquietud de ayer para hoy, cuando vi que sobre la marcha nos quieren incluir una otra primaria antes de ir a la conformación de los candidatos definitivos que van a competir por adversar al régimen. Y es que hay un partido que dice que entre 5 individuos tiene que hacer una primaria para escoger el que va a proponer como candidato a las primarias como tales. No, eso es Entonces, manipulación. esa es una manipulación y siento que tiene un propósito perturbador también y está dentro de uno de los partidos que de alguna manera aprobó la conformación de esta comisión y la presidencia del doctor Casal. Entonces, me suena a burla que diga, pero nosotros antes de que se configuren los candidatos de las primarias, queremos hacer una primaria en nuestro propio partido para escoger a un candidato de 5. Oye, por favor, había que ir a la primaria y a esa comisión ya con un candidato preescogido. Claro, porque eso daría, si aceptan eso, da legitimidad a que los alacranes, que son 10 partidos, Hagan lo mismo. pidan medirse previamente con sus opositores dentro de los que quedaron en la llamada legalidad. Y Esos empiezan a 10 quebrantarse partidos, los lapsos. Los lapsos y el entonces, cronograma empiezan a perder vigencia. esto significaría que la gente pierde confianza en ese proceso. Te digo que es una confianza pegada con saliva. Vamos a hablar claro. Sí. La gente no quiere creer en nada de eso, está engañada, está cansada de los engaños de pseudo dirigentes y de pseudo personas honorables que terminan siendo peores que cualquier... No, y de pseudo partidos también, que parece mentira, que exactamente. pese a tener cierto tiempo en la escena política, son pseudo partidos en la forma en que se han conducido. Claro, de tal manera que aquí vamos hacia un objetivo. Es decir, no dejarnos vencer por la capacidad de maniobra que tiene un gobierno. Precisamente por las debilidades aparecen candidatos de la noche a la mañana sin que nadie los haya propuesto, sin que tengan una calificación de oposición. Una Entonces, tradición política por lo menos. de tradición y de oposición. Pues, ¿cuál es la tradición de ideología? oposición? ¿Cuál ideología me vas a vender? 24 años. ¿Cuántos años tiene manifestándote? Esto, lo otro. Sí, hay gente que era de la oposición y ya no es. ¿Por qué? Porque el proceso de compraventa ha sido muy acentuado. Entonces hay personas que han pasado al bando de los que se portan bien para sobrevivir. Esos no nos sirven ni aportan nada. De tal manera que la comisión tiene que ser clara en eso y dejarse de tantas exquisiteces técnicas. Eso es mentira. Sí. Los organismos electorales perdieron la confianza del pueblo venezolano de hace muchos años en Venezuela. Exacto. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y sabemos que el régimen está haciendo unos esfuerzos inmensos e inversiones ilimitadas para perturbar el proceso de la primaria porque sabe que es fácil quebrantarlo por la forma en que se están concibiendo las cosas. Porque nadie quiere creer en la mala fe de otros. No, yo no. Si Yo al hacen un doctor Casal proceso, le tengo un respeto extraordinario, como se la tienen el todos los doctor venezolanos. Casal, sí, pero el doctor Casal, Pero si lo encasillan, no lo van a encasillar para bien, lo van a encasillar para mal. los cuadros técnicos que puedan tener, que creen que necesariamente el CNE tiene que participar, eso es cuestionable. Porque Exacto. la gente quiere un proceso como lo hicieron hace 3 años. Exacto. Como lo hizo el equipo que llaman ANCO, del doctor Colmenares Colmenares Finol. Finor en la consulta, que Era fue un proceso mundial. de 7 millones de votantes, una posición muy discreta, sin gritos ni estridencia, y Exacto. sacaron un proceso donde votaron 7 millones de personas. Exacto. Entonces no se entiende cómo es que ahora pretenden incorporar a un organismo que ha sido precisamente un organismo prácticamente acláter del Poder Ejecutivo en Venezuela, como es el CNE. Exacto. Es la realidad. Sí. Y eso es necesario que se sepa. No, O y ya se sabe. hay un factor, Héctor, que yo considero prominente en este momento histórico de Venezuela, porque Venezuela fue abanderada en la instauración de la democracia en el continente. Y en este instante se requiere que sea justamente el valor democrático venezolano el que imponga la norma del rescate de la libertad y ese sistema de libertades, porque de alguna manera va a ejemplificar también al resto del continente que está equivocando el camino.
Sí, es efectivo. Nosotros tenemos 24 años de experiencia ya de un Y proceso 40 que democráticos. que otros comienzan a vivir, Ajá, que otros comienzan a vivir. Ya esa película la pasaron en Venezuela. exacto. Quiero acabar con el Congreso, quiero tener consulta directa. Hoy hay, hoy hay una voz de alarma con el presidente de Costa Rica, Sí, que se apareció en un escenario con unos hombres armados. Entonces, me apego a la frase del Libertador: desgraciado pueblo en que el hombre armado participa y es un factor determinante. sí, Entonces, tenemos que convenir en que Venezuela puede ser el teatro, el punto de referencia para que otros asuman su proceso de relanzamiento de la democracia. exacto. Porque hay casos como el de Chile, donde la democracia dio un salto al vacío totalmente. Y es un salto al vacío, Sí, porque no hay organización que lo respalde. Eh, la persona se parece mucho a los de la antipolítica de la extrema derecha. El presidente de Chile es como la antipolítica de la izquierda y se parece a la antipolítica de la extrema derecha. Esto no es un problema de hombre, ningún mago ha podido resolver el problema, ¿no? Tenemos que acabar con la concepción personalista del poder que ha exactamente. destruido los procesos pluralistas colectivos de la democracia en Venezuela y en América Latina y en otros países del mundo. Este no es un problema de hombres, no hay hombres privilegiados ni hombres preescogidos. Este es un problema de sistema. Los pueblos y las organizaciones políticas y sociales y sindicales y gremiales tienen que aprender a tener una especie de correspondencia entre sí con respeto mutuo, porque no se trata de que alguien indique el camino. Hay quienes dicen que la democracia comenzó a caer en Venezuela cuando hubo proyectos personalistas de dos presidentes democráticos que hicieron lo que le dio la gana con toda la buena intención del mundo. Y yo comparto ese criterio. Sí. De No, tal es que manera, no basta, es que no basta la buena intención. y me refiero a Rafael Caldera y a Carlos Andrés Pérez. Sí. Y que no bastó con la buena intención. Porque en la medida que tú pretendes imponer tus puntos de vista, solo los tuyos, y no trabajas en equipo, definitivamente das al traste con la libertad. Das al traste con la libertad. Por eso es que se requiere que los gobernantes se rodeen de equipos verdaderamente profesionales, con sentido de lo que es el Estado, de lo que es la nacionalidad y no de lo que son los partidos políticos. Ninguno lo ha hecho. Y eso que en Venezuela llegó un momento en que a los partidos se les despojaba de militancia a los presidentes para que ejercieran el cargo con mayor libertad y pudieran convocar a los mejores. Y esa es una línea acertada, pero se perdió en el camino. Esa es una línea acertada e interesante, como había una en 1948, que todos los militantes, en este caso de Acción Democrática, antes de asumir un cargo público, tenían que firmar su renuncia en blanco a esta organización política y si cometían algún acto indebido, eran expulsados, no autoexcluidos, figura que no existe, ¿No? Y notarial cuál era su sino, patrimonio antes de empezar a ejercer el por cargo. Mi patrimonio supuesto, es este. Si tenías algo más después de eso, tú eres un corrupto. sino expulsados por el colectivo político. Exactamente. Porque en Venezuela, no en Venezuela, hay dos concepciones. Hay quienes dicen que va a venir una nueva ética, porque la corrupción no es en Venezuela, sino, por ejemplo, en toda la América, incluyendo los Estados Unidos. Claro. Ajá. Entonces, esa nueva ética, por supuesto, es una respuesta a la corrupción que se ha desatado en todos los planos, eh, porque no es la corrupción administrativa de tomar dinero público, eso era antes, cuando era una cosa primitiva. Es las relaciones que se derivan del El poder, tráfico de la influencias. concepción privilegiada y el uso de información privilegiada para fines particulares, Exactamente. cuando eso pertenece al Estado. Y yo defendí cuando era parlamentario, porque conocí casos de gente que conoció de la futura privatización, por ejemplo, de los servicios de correo, y ellos de una vez crearon sus empresas privadas de correo, de tal manera que cuando llegó la cuestión ya ellos la habían Ya creado. tenían copada la escena. Eso se llama uso
de información del Estado. Entonces, hay que ser sincero. Por ejemplo, una de las cosas que se criticó en aquella anterior Corte Suprema de Justicia es que sectores pudientes de Venezuela, de los grupos económicos, estaban llenando de regalos a los magistrados y de cestas de Navidad con un valor inmenso. Eso hay que castigarlo, Sí. porque eso es una intromisión y una incitación a la destrucción moral de los ciudadanos que tienen que tener una actitud proba en el cumplimiento de su función, por ejemplo. Entonces, eso era y puede ser así. Una democracia con esos vicios de los años 80 y 90, realmente ha sido muy difícil construir ese equipo técnico, ese equipo para la nueva Venezuela. ¿Por qué? Porque hay una serie de vicios, por ejemplo, a raíz de la sentencia del 20 de noviembre de 2020, por la cual los municipios pueden cobrar en dólares, se transformó esto en una corrupción municipal. Sí. Todas las alcaldías del país, pistola en mano, despojando a sus contribuyentes y a sus administrados de los recursos en forma ilegal. Y eso hay que denunciarlo. Y por eso es necesario enfrentarse. Por eso es necesario plantear una nueva concepción del Estado venezolano y un planteamiento sobre la cuestión política, sobre el sistema político. No se trata de ir contra partidos, porque estoy seguro que los partidos con doctrina, tengan el tiempo que tengan, están allí. Lo ha demostrado, por ejemplo, No, Acción Democrática. y cuando tú hablas con ética, la ética, esos partidos llegaron a tener comité de ética también para sancionar a sus militantes en el momento dado en que ejercieran funciones públicas, eran vigilados desde el organismo partidista para que no cometieran desafueros porque el organismo partidista se desprestigiaba en simultáneo. Pero porque ya se veía ¿Okay? venir la decadencia del sistema democrático. Exacto. Recordemos que la elección cuando Jaime Lucinchi ya tuvo una baja en la participación electoral, la pérdida de confianza en el sistema se comprueba en la elección de Jaime Lucinchi en el año 83 con, no recuerdo contra quién, contra Caldera, contra alguien, hubo una merma de la participación que se tapó porque el triunfo de Jaime Lucinchi fue un triunfo galopante que tapó momentáneamente las cosas, pero los análisis de los expertos electorales indican que la pérdida de confianza empezó allí porque el gobierno de Luis Herrera fracasó como planteamiento democrático. No me refiero a COPEI, me Sí. refiero fracasó como planteamiento democrático y nada hizo. Por el contrario, creó el mecanismo perverso de Recadi, donde la nación perdió 3.200 millones de dólares, 700 en el primer año de Luis Herrera y 2.500 en la gestión de Jaime Lucinchi. Y eso no se ha discutido nunca. Y eso quedó enterrado para siempre. Y así es como piensan enterrar todos estos procesos de descomposición de los gobiernos. Y así es como pretenden llevar a cabo una privatización de todos cuando sabemos que ese es un sucio y burdo negocio con los grupos económicos internacionales. ¿O acaso no conocemos las comisiones que se pagaron por las privatizaciones que hubo aquí en Venezuela? ¿O acaso no conocemos que la privatización de Viasa estuvo plagada de errores y que vendieron la empresa y las rutas que tenía la empresa internacionalmente? Los españoles se la vendieron a la British por una cantidad de dinero enorme. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un engaño al país y de un engaño continuado y continuado al país? ¿Acaso los militares en 1998 no fueron un engaño categórico desde el primer momento? Desde que dieron el golpe de Estado en el 92. Y sin embargo, por una actitud plañidera de los grupos económicos de Venezuela y de sectores intelectuales trasnochados, le dieron el triunfo electoral a quien no debían dárselo. Y ahí están pagando las consecuencias. Cuando tú caminas por el Nacional, está cerrado, tú dices, aquí está una de las consecuencias. ¿Y acaso no fueron ellos mismos, los grandes medios de Venezuela, los que buscaron eso? Entonces, seamos claros, el proceso tiene que ser diferente, tiene que ser más a fondo. Y quien venga, como lo dije la vez pasada, aquí puede venir un empresario y ser presidente. Olvídate que aquí nadie va a plantear
ni va a poder resolver problemas con teorías monetaristas o teorías empresariales. No, eso es falso. No. Eso es falso. Venezuela tiene ahorita 10, 11 o 12 millones de personas muriéndose de hambre y hay que sostener una política social, más allá de esa bolsa. 100% social. 100% más allá de esa bolsa. La gente tendrá que hacerse con el sector privado de la producción y distribución de alimentos. Sector privado de producción y distribución de alimentos. No componendas de cómpramelo en el exterior a precio de primera y son artículos de tercera y de cuarta. Sí, así es. Entonces es necesario que eso se fije y eso no, ir a una urgente gradualidad en cuanto a la importación de rubros. Tú me produces a lo interno y yo voy bajando la importación en la medida que tú me produzcas más, pero tú no me puedes importar. Tú te dediques a producir. Y si acaso importas es la materia prima y la tecnología para que me produzca más a lo interno. Y tienes un compromiso de tantos meses o tantos años para nivelar tu producción y autoabastecerme al país. Y esa condición hay que ponérsela al empresario privado también. Pero te digo, en lo inmediato, no en el plano estratégico de la producción, sino inmediatamente que haya un cambio de gobierno, tiene que analizarse cómo se va a manejar el problema de la compra, de la distribución de los alimentos. Habrá. Yo creo que antes de escoger el gobierno, esos diseños tienen que hacerse. Sí, porque los sectores, ahí es donde los sectores privados de Venezuela, las cadenas, lo que sea, tienen que demostrar que no son especuladores. Exacto. Porque, bueno, pueden ser especuladores, pero igualito le puede caer la mano al Estado. Exacto. Rómulo Betancourt en su gobierno nos enseñó que el primer deber de todo gobierno democrático es no dejarse tumbar. Y el segundo es mano dura si es necesario de inmediato, frente a quien sea. Por eso es que en esos procesos, hermano mío, no pueden participar los opositores, farsantes, comediantes, etcétera, etcétera. Por eso, lo que comenzamos diciendo es lo que se pone de manifiesto aquí en eso que tú estás expresando, que hay que ir a la selección de los mejores, a los que de alguna manera sepan lo que es el Estado, porque es que hay una cantidad de candidatos que no han escrito ni siquiera una cuartilla para razonar su punto de vista y su parecer sobre el país como tal, y mucho menos, y algo peor, son desconocedores de la realidad de Venezuela en lo internacional y pretenden dirigir al país. ¿Cómo lo van a dirigir? Eso es imposible, eso es imposible. Si no tienes una estructura, si no tienes un cuadro de gente de distintos sectores, si no tienes una concepción de cómo se va a manejar la cuestión con el sector empresarial, si no tienes todo esto, es imposible que puedas hacer algo. Porque se ha demostrado que la mayoría de las personas nuevas apenas ven $100, cambian de personalidad. Y eso lo pruebas tú, dale $200 a cualquiera que esté por ahí, se transforma en un dictador de la gente que está debajo de él. Está así de sencillo. Así de sencillo. Así es. Entonces, ¿qué significa esto? Que es necesario tener una actitud firme, una Contraloría fuerte, una Fiscalía de la República fuerte, unos organismos intermedios fuertes. Sí. Y otro aspecto que hay que cuidar muchísimo, Héctor, que es que hay que exigirle a los gremios, antes de que llegue un nuevo gobierno, que también se reestructuren y establezcan lo ético como un fundamento esencial de sus afiliados. Tienen que elegirse porque por ahora están medio muertos, pero se han mantenido. Están medio muertos porque, bueno, aquí no permitieron las elecciones más nunca para que se murieran ellos por inanición, porque ahí no participaba nadie, pero resulta que la gente está activa en todos los colegios profesionales de Venezuela, las universidades vivas. Pero tienen que empezar liberándose de las amarras del régimen que les impuso que para escoger a sus representantes tenían que depender también del CNE. Y esa es una de las primeras soluciones que hay que procurar ahorita, que los gremios se rebelen auténticamente, escojan a sus representantes sin necesidad de que intervenga el gobierno y el Estado. Claro, pero en unas elecciones democráticas. Bueno, no por eso, organizada por ellos, organizada a lo interno. No de mano alzada, sino votación directa, universal y secreta. Exactamente. Porque Venezuela toda tiene que entrar en un proceso de democratización. Eso es muy importante, hermano mío, para legitimar. O sea, yo no tengo problema en reconocer a cualquiera de los partidos alacranes que están allí. Bueno, pero cuéntate en una elección directa, universal y secreta en tu cuestión. Así de simple. Tú eres. Así de simple.
pero no puede ser una... Venezuela tiene muchos años que rompió con la democracia. Uno de los factores débiles de los llamados demócratas en la lucha contra este sistema es que ellos mismos tienen más de 25 años que no tienen elección directa, universal y secreta en su partido. Exacto. Yo conozco partidos en Venezuela que tienen, como Causa R, pues, tiene 41 años de fundado y nunca ha ido a una elección interna. Y tú no ¿Cómo lo ves conoces, tú? y tú no conoces sino a un solo líder de ellos, el único que habla, el único que ¿Sí? dice, el único que pregona, el único que dispone. Eso no puede Entonces, ser. esto me hace recordar la denuncia de Rómulo Betancourt cuando leía a González Guinán sobre los caudillos del siglo XIX. Llegaba el dueño de la hacienda y reunía a los peones y decían, la posición es esta, y vamos a alzarnos contra fulano de tal. Entonces, no se trata de caudillismo ni de paternalismo, porque hay políticos actuales que parecen unos pater familias, pues, es decir, ya se perdió la estructura interna de las Sí, organizaciones, se ha venido perdiendo. así es. Los movimientos convergentes hacia la legitimación de una dirección política se han venido perdiendo. Entonces, todavía lo que queda puede hacer algo, y eso es lo que queremos que se manifieste. En primer Bueno, lugar, en el una elección de propósito de esta candidatos. plataforma y estas charlas que tú tienes conmigo todas las semanas, como lo intento con cada uno de los que participan conmigo, es que justamente orientemos nuestras argumentaciones en función de esa búsqueda y que formemos ciudadanía y que formemos gremialismo auténtico y que formemos organizaciones políticas auténticas y que formemos academia auténtica. Y en esa medida vamos por lo menos logrando que quienes están afiliados a cada una de esas instituciones u organizaciones también tengan la misma motivación. Y yo creo que lo podemos lograr pues en la medida que seamos persistentes aquí en Radio Victoria. La democracia es contagiosa, según he leído mucho sobre eso. La democracia es un sistema que entusiasma a la gente, no importa la apatía que venga. No importa. Tú tienes que visitar a la gente, mira, y esto, sin manipulación mediática ni de redes. Porque uno de los problemas que hay, sobre todo en los jóvenes, esto de las llamadas derecha o centro derecha, es que todo lo quieren manejar por intermedio de redes sociales. Y es una Así es. demagogia. Y si le dan la mano a una gente, enseguida salen a lavarse las manos escondidos y no son auténticos. Entonces no son del pueblo, porque el pueblo conoce los que son de él. Claro, así es. El Así es. pueblo conoce los que son de él. Entonces, ¿qué es lo interesante? Bueno, lo interesante es meterse nuevamente en el corazón del pueblo y que el pueblo elija a sus líderes del mismo corazón del pueblo y se van formando y van aprendiendo. Esto es una Exactamente. escuela, así como es la escuela esta que tú tienes ahí, la Benjamin Franklin. Bueno, así mismo es todo este proceso en cada uno de los países de América Latina. No, y ojalá que, mire, yo abogo todos los días por no ser yo solamente el que tiene la escuela aquí en la plataforma, sino que se formen muchas escuelas en la misma dirección. Estoy absolutamente sorprendido de la escasa formación democrática que impera en todos y cada uno de los países de América Latina. Bueno, Venezuela era un gigante y no se dio cuenta de eso. bueno, Venezuela era un gigante, un sí. No, ejemplo. bueno, por eso te lo dije antes, fue un gigante y tenemos que procurar que vuelva a ser gigante en el rescate de la libertad y la democracia. En esa lucha estamos. Yo te agradezco tu tiempo en el día de hoy. Tú sabes que el No, tiempo nos limita un poco, pero vamos a seguir tratando estos no, temas chico, semana a semana. el mejor tiempo, como decía César Gil Gómez, aquel maestro del periodismo, no hay hora buena ni mala para hablar de Venezuela. Todas son excelentes y las mejores horas. Saludos a toda América Latina desde Caracas, Héctor Azócar. Gracias, Muchas Héctor. gracias, Nos vemos la muchas próxima gracias, semana. Un hermano mío. abrazo. Suerte, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Gracias.